Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, alegres, gozosos, alegrémonos. Como decía Richard, alegrémonos de este calor, de que esto no es siempre, no es de todos los días. Alegrémonos en todo tiempo, alegrémonos también de la lluvia, del frío, en todo momento alabar a Jehová. Amén. Les quiero hablar algo de que es muy importante y es el tema se llama dones espirituales. Y es muy importante porque mucha iglesia ignora los dones del Espíritu Santo. Entonces dije, voy a tocar este tema más que una prédica, como una enseñanza. Así que les pido que tomen nota. Si hay algo que no queda claro, hablen conmigo después, porque es un tema súper largo, pero voy a tratar de resumirlo en 3 horas 25 minutos. No, unos 45 minutos, que es normalmente el tiempo que predicamos. Pero es muy importante y son temas que también se dan en retiros y en conferencias. Pero quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y antes de leerlo, quiero que entendamos de que Pablo fue a Corintios, pero Pablo fue llevado a Corintios porque en la iglesia en ese momento había un desorden impresionante. Por eso él lleva, antes de llegar al capítulo 12, se habla Pablo acerca de los problemas que habían en el matrimonio, que ocurren muchos en las iglesias actuales. Entonces Pablo aconsejaba a la iglesia los problemas matrimoniales. Aconsejaba acerca de la institución de la cena, la Santa Cena, que se estaba tomando indignamente. Cómo es la cena y lo que significa la cena. Y enseñaba acerca de una inmoralidad que ocurría en la iglesia. Y muchas cosas que se movían en la iglesia. Entonces Pablo viene a educar a la iglesia una vez más, diciéndole no es correcto lo que ustedes están haciendo, diciendo qué era lo que era el profeta, diciendo qué era lo que era el verdadero apóstol y enseñando a la iglesia, porque desde los tiempos antiguos ya la iglesia se estaba desviando. Y en la actualidad también, por los cuales salen muchas religiones. Si nosotros vamos retrocediendo los años, no había tantas religiones como lo hay ahora y siguen existiendo y creándose religiones por falta de doctrina, de conocer la palabra. Entonces, en el capítulo 12, Pablo dedica todo el capítulo específicamente para hablar acerca de los dones espirituales, enseñándole a la iglesia. Y le dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es lo mismo que les digo yo a la iglesia hoy. No ignoremos ni tengamos en poco los dones del Espíritu Santo. Yo sé de que nosotros todos tenemos el Espíritu Santo y llega un momento que cada persona ha tenido una manifestación del Espíritu Santo y a veces no saben qué hacer. Hay gente que a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero está orando, cierra sus ojos y de repente quizás siente algo diferente, siente quizás que se está elevando, siente como que orar por otra persona, o sientes llorar, o sientes clamar, o sientes tirarte hasta en el piso. A mí me ha pasado en tiempos de adoración que me he sentido que yo no soy nada delante de Dios y que aún postrado delante de la presencia de Dios no soy digno, y he terminado tirado en el piso así adorándole, porque cantaba me rindo a tus pies. Y siento de que tengo que adorar. Yo sé que cada uno ha tenido una experiencia. Cada uno en algún momento, sea cristiano o aún antes de ser cristiano, ha tenido una experiencia sobrenatural y a veces uno no sabe cómo dirigirse ante esa manifestación. Si es de Dios o no es de Dios. Si a veces algunos orando la lengua se les traba, y no es porque sean tartamudos, sino porque a veces hay uno de los dones es la lengua. Y uno dice, no, el orar en lenguas era hablar en otros idiomas, y eso quiero hablar el día de hoy, uno de los dones espirituales. Entonces, saltándonos al versículo 3, 1 Corintios 12, 3, y voy a saltar varios versículos, pero basado todo en 1 Corintios 12, que habla de los dones espirituales, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sabemos que lo que nosotros amamos a Dios y seguimos a Cristo, ya no lo llamamos anatema, ya no utilizamos el nombre de Dios en vano. Como a veces en inglés es muy común utilizar el nombre de Jesucristo, pero no para un clamor, sino para una sorpresa. Aún utilizan el OMG, oh my God, ahí sí se acuerdan de Dios. Aún los ateos utilizan en las redes sociales oh my God, OMG, y a veces le ponen una mala palabra delante y continúan con Dios. Entonces maldicen. Ahora, cuando tú llegas a Cristo, y si tú hacías eso anteriormente, entonces ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú sabes de que ahora ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Entonces tu manera de hablar cambia.
Si anteriormente hablabas con malas palabras y maldecías, como le dije una vez en mi país, cuando una persona estornudaba, en vez de decirle salud, la juventud decía muere, los maldecía, deseaba una maldición. Aún en las letras de las canciones, los boleritos y las baladas y los valses criollos, ¿qué son? A veces, ¿qué hablan? Maldícela, que eres como un tronco seco que aunque lo riegan no brota. Y le dicen en su salsita, mátala, 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 que esta mujer no tiene corazón. Y empieza a confesar el poder que uno tiene en la palabra y confiesa si lo baila y lo baila mejor. ¿No se han dado cuenta? Hay un poder en la palabra. Y si está con unas copitas, todavía le dedica la canción a otra persona. ¿Se han dado cuenta? Eso es lo que ocurre. Usted va a una fiesta que no es cristiana y eso es lo que hace. Y la gente se ríe, pero hay un poder en la palabra. Cuando tú hablas y bendices, tú desatas una bendición, un poder de Dios, porque la palabra de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Dice la palabra en el libro de Proverbios que por las ataduras de mi palabra están así, en esa condición, porque hay consecuencia. Dice la palabra que la maldición no viene sin una consecuencia, hay una consecuencia. Por eso cuando uno ministra, uno dice que quiere que le ayude. Lo primero que uno tiene que hacer es decirle, bueno, ¿desde cuándo ocurre esta situación? ¿Qué algo ha tenido que ocurrir? Por si a veces uno dice, el niño está mal desde hace 2 semanas, pues algo tuvo que ocurrir en esas 2 semanas. Quizás en la escuela le pegaron, quizás lo intimidaron en el camino a la calle, le robaron y no quiso decir a sus padres o algo. Un susto o cualquier cosa de esto impacta en la persona y cambia la persona en la forma de ser. Nosotros conocemos gente que es siempre alegre y de repente tú la ves y está media triste. Y como siempre manifiestan la alegría, de repente ve la tristeza y dice, algo ocurrió con esta persona, no está igual, no hay transparencia. A veces llega una persona que tú quieres abrazar y no puedes abrazar porque hay una barrera. La persona te abraza, pero tú sientes que hay algo que no te permite. O le das la mano y le das un apretón y te pone la mano media muerta. Sabes de que hay algo, hay una barrera. Entonces ocurren cosas espirituales, pero acá dice, en la parte B del versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y de eso es lo que les quiero hablar ahora. Señor, nadie le puede decir Señor si no es a través del Espíritu Santo. Para unos se les puede hacer fácil decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi fortaleza, Jesús es mi vida, Jesús es mi todo, Jesús es mi camino, Él es el que va delante de mí. Para muchas personas lo pueden decir, pero cuando tú tienes una relación poderosa con Dios, hay gente que le cuesta decirle Padre, les cuesta decirle Dios mío, mi Dios, les cuesta decirle mi fortaleza. ¿Saben por qué? Porque a veces no es que no tengan el Espíritu Santo, sino que a veces no han tenido una imagen de un padre en la casa y no saben, a veces están resentidos porque no hubo un padre en la casa, no saben cómo tratar y entonces a veces están así, no le puedes decir, les cuesta. Hay gente que nosotros decimos, sí es fácil, es nuestro Dios, nuestro Padre, pero hay gente que le cuesta decirle Padre mío, Dios mío, les cuesta. En la iglesia a veces pasa que la iglesia se vuelve religiosa cuando nosotros tenemos una herramienta poderosa a través de la oración y poder decirle Dios mío. David, cuando lee en el libro de Salmos, dice Jehová Dios mío, a ti clamé, Dios mío ayúdame, Dios mío ¿dónde estás? Eres mi socorro, eres mi ayuda, eres mi torre fuerte. Él clamaba, había un clamor. Por eso es necesario que la iglesia, por nosotros podamos entender de que nosotros si le llamamos a Jesús Señor es porque el Espíritu Santo está en nosotros, y si no podemos decirle Padre mío o algo, tenemos que examinarnos de nosotros mismos, porque dentro de nosotros hay un clamor. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, hablándole a la iglesia, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Les hablaba hace unos domingos atrás de alma mía, alaba a Jehová, lo que decía David, la prédica, mi alma anhela más de ti. Hay un anhelo desde nuestro interior que dice Abba Padre. Desde nuestro interior hay algo que quiere de Dios. Todo el mundo dice, yo quiero algo de Dios, pero no quiero hacer tal cosa. Yo quiero de Dios, pero no me quiero congregar. Por eso le hablábamos en el curso de la vida abundante que teníamos online los miércoles, que decíamos, la palabra dice en Hebreos, no os dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, más bien exhortarlos y decirles congregarse porque es un mandamiento. Nosotros tenemos que entender
que nosotros no nos congregamos, como decía Leti, es por apoyarnos o estar con nosotros. No, nosotros nos congregamos porque necesitamos una palabra fresca para que cambie nuestra vida. Nos congregamos porque es un mandamiento. Nos congregamos porque quiero alabarlo con mis hermanos. Nos congregamos porque quiero adorarle a mi Dios junto con mis hermanos. Eso no significa que solamente aquí vamos a recibir una palabra, que solamente aquí le vamos a alabar, que solamente aquí lo vamos a adorar. Nosotros somos unos vasos que recibimos del poder del Espíritu Santo, pero nosotros vamos y nosotros tenemos que dejar que se manifieste ese poder durante la semana. ¿Y cómo se manifiesta? Es a través de escudriñando la palabra, a través de la alabanza y a través de la adoración. Nosotros tenemos que constantemente estar limpiándonos y purificando. Si uno dice, no, yo voy el domingo a la iglesia y que eso te va a purificar, saldrás mejor de aquí. Pero si durante la semana uno está en las cosas del mundo, pues déjame decirte de que esa agua ya no va a estar tan limpia como cuando sale un domingo. Uno tiene que estar constantemente purificándose en todo momento. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre de nuestro interior, y entendemos cuando nosotros decimos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo que tú estás diciendo es, yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está en mí. Y no importa la situación o las cosas que puedan pasar, Él es poderoso, el que mora en mí, para yo poder sobrepasar cualquier situación, porque clama Abba Padre. Cuando uno entiende ese principio, no podemos decir nosotros, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es solamente una fuerza de parte de Dios, es una energía. El Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona, la tercera persona de la divinidad, la cual nos redarguye, la cual nos habla, la cual nos enseña, la cual nos guía. Es el Espíritu Santo. Nosotros, como iglesia, no podemos decir que es una fuerza o una energía. El Espíritu Santo fue dejado por nosotros, de parte de Jesucristo a nosotros, porque dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y los discípulos lo vieron que Él se elevó y dijo que Él regresará, Jesús regresará, pero nos dejó el Espíritu Santo. Dice que Él sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Y les dijo, estén juntos, unánimes en oración, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo ya descendió, está con nosotros. Mucha iglesia dice solamente con los discípulos. No fue solamente con los discípulos, porque la palabra me enseña de que habían profetisas en el libro de Hechos. Había el profeta Ágabo y había diferentes personas que Dios mismo habían creído y dejaban que manifestara el poder del Espíritu Santo a través de vasos obedientes que dejaban que el Espíritu Santo, el poder de Dios, el Dios mismo, el mayor que está en nosotros, que el que está en el mundo, se manifieste y podamos entender que el que va delante de nosotros es el Señor Jesús. Hay un poder sobrenatural que todos lo tenemos, porque lo hemos leído en Gálatas, que Dios mismo nos dio el Espíritu en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. Ahora, no voy a leer el versículo 4 al 7, pero lo voy a desglosar yo. Dice en 1 Corintios, para que tomen nota, o si no se ve en la prédica de nuevo en la página de Facebook, ahí está. Y dice, para que tomen nota, del versículo 1 Corintios 12, del versículo 4 al versículo 7, dice, hay diversidad de dones. El don es un regalo del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. Hoy es cumpleaños de todo, yo llego y compro muchos regalos, Navidad, y le regalo a cada uno algo diferente. Pero todo salió de la misma salió de la misma fuente. Yo le doy regalo a todos. Viene de la misma fuente. El Espíritu Santo ha dado dones. Le da a Elena, le da a Vicky y reparte a todo el mundo. Y reparte dones. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo reparte dones, pero dice la palabra, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y más adelante en el libro de Corintios, tarea para la casa, habla acerca del cuerpo. Una mano no le puede decir yo quiero ser ojo, un pie no puede decir yo quiero ser oreja, una nariz no puede decir yo quiero ser boca, pero al final todos formamos parte de un cuerpo. Entonces, si el Espíritu Santo
que es Dios mismo y tiene un poder, y el poder vive en nosotros y equipa a una iglesia, la equipa con un propósito, para que cada don que cada uno de nosotros tenemos, y no podemos decir que no tenemos dones o que no sabemos, porque cuando salgamos de este lugar busquemos y clamemos por la presencia del Señor y los dones de Dios se van a manifestar para el que cree. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros entendamos esto es para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia, para que la iglesia tenga un poder y se manifieste lo mismo que se manifestó en el Pentecostés, que dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Pero lo lindo y lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo ya está con nosotros, y dice más adelante: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay iglesias, y aún en esto, fíjense cómo puede caer uno en criticar a una iglesia, cuando hay iglesias que lo que hacen es que levantan al caído. Hay iglesias que motivan. Yo lo escucho a Marcos Witt. Marcos Witt es completamente diferente a otros predicadores, al predicador mexicano, al Dusin. Al Dusin es un maestro en la palabra. Él tiene el don del Espíritu Santo, y la manera como él enseña es un maestro. Te puede parar al Dusin y enseñarte 3 horas, y seguro que nadie de la iglesia se mueve, y todos sacan su papel y su lápiz y empiezan a anotar todo lo que dice. Y sale uno, wow, como en esas clases, esos profesores que le enseñaban a uno y uno no quería salir al recreo. Qué emocionante la clase, porque tienen un talento. Al Dusin tiene ese don de maestría, lo enseña de una manera impresionante. Marcos Witt también te enseña, pero te enseña en 20 minutos un mensaje diferente, que si llegaste enojado o triste o achicopalado o arrastrando los zapatos a la iglesia, sales más que vencedor, porque su manera es diferente. Dante Gebel te motiva. Otros te traen una palabra profética. Cada persona tiene un ministerio diferente. No hemos sido llamados todos a lo mismo. Hay iglesias que restauran. ¿Por qué le pusimos restauración? Porque Berta me dijo: ¿qué te parece, mi amor, restauración? Ay, me parece muy bonito, restauramos gente. ¿Sí? No, sino que sentimos ponerle el nombre restauración, y nos dimos cuenta después, cuando empezaron a llegar los primeros frutos, las primeras personas que llegaron a la iglesia y querían hablar con nosotros, y hablábamos con ellos, y nos dimos cuenta que ellos necesitaban ser restaurados. Y entendemos por qué el nombre restauración, porque la iglesia ocupa etapas. Por eso pasamos después del primer año, y eso no quiere decir que la iglesia no restaure. Toda iglesia tiene que restaurar, toda iglesia tiene que predicar el evangelio, porque esa es la gran misión, la gran comisión: predicar el evangelio, hacer discípulos, ganar almas. Toda iglesia tiene que tener esto. Pero cuando habla, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es que Él reparte de manera diferente. Dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, que para las diferentes iglesias o diferentes dones o lo que uno tenga, todo lo que es repartido de la misma fuente es con un propósito, para que sea para provecho para la iglesia. No es que si uno tiene el don de visión, diga: es que yo no pongo sillas ahora porque tengo el don de visión. Déjame decirte que Dios no opera así. Podrá tener don de visión. Te digo una cosa, yo creo y sé de que puede una persona, compartiendo con un hermano recién, digo, puede una persona borracha de pasar por ahí y decir: Jesús te ama, y la persona recibe a Cristo y se salva, y después, cuando esté delante del tribunal el borracho, diga: es que yo llevé almas para Cristo. Le dice: sí. Y Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, bla, 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 pero aléjate de mí, y los apartará. Porque hay una cosa, porque no es por las obras, por lo que tú has hecho, por lo que tú has ganado, no es para que te gloríes, no es por ti, es la misericordia de Dios, que Dios quiso salvar a esa persona, y si nadie le quiso predicar, pues Dios utilizó a un borracho. Dios utilizó para transformarlo, para renovarlo. Pero eso no hace que nosotros se nos sube el ego y crezcamos nosotros. Es que yo me gané a la reina de Inglaterra. Ella viene a la iglesia, ella se congrega y viene con el principito Harry y William a la iglesia. No, porque no es por eso. Mira, no importa la posición que uno tenga, uno tiene que igualito poner sillas, trapear y sea lo que sea.
Si llega un ministro de Inglaterra y se congrega y llega temprano a la iglesia y solamente estamos él y yo, sí, uno lo respeta, toda su posición, pero mientras estamos acá le pido que por favor me agarre el banco para poner las cortinas, porque tiene que ayudar, porque no es para mí, es para la obra del Señor, y tenemos que entender eso, de que todo es para la gloria de Dios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, para que, dice, pero cada uno le da la manifestación, del Espíritu para un provecho. Todo esto es para un beneficio de la iglesia. Los dones que cada uno tenemos nosotros del Espíritu Santo es para un provecho. Es para que lo aprovechemos para el beneficio de la iglesia. Ahora, 1 Corintios 12 del versículo 8 al versículo 10, hay una lista de 9 dones espirituales. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Yo he separado esos 9 dones espirituales, dones del Espíritu Santo, en 3 secciones. La primera es la sección de revelación. Si me pueden dejar las citas bíblicas de lo que hemos leído ahí, por favor, que es no están todas juntas. Pero bueno, he puesto sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus, entrarían bajo un mismo grupo que le llamamos el grupo de la revelación, que trae una revelación. Lo que es lenguas, interpretación de lenguas y la profecía en otro grupo que es expresión. Y fe, sanar enfermos y hacer milagros en el grupo de lo que es poder. Recordemos que la fuente es la misma, el Espíritu Santo. Y entonces yo les quiero hablar brevemente de cada uno de estos 9 puntos. Y présteme bastante atención, porque esto es para beneficio y para provecho de la iglesia de Cristo Jesús. Dice en revelación, les dije que la primera era sabiduría. Normalmente esto se conoce, no se dice, el hermano tiene el don de sabiduría. No, todos somos sabios. Santiago 1:5 dice que el que dice que no tiene sabiduría, que le pida a Dios, que Él la da en abundancia. Jóvenes, si no pueden con el examen de la universidad, es que no me entra. Le estás diciendo a Dios de que no te va a entrar. Pero si Dios te dice, pídeme sabiduría, yo te voy a dar sabiduría. Él te va a dar el conocimiento, Él te va a equipar, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, y hay un poder de Dios, Dios te ayuda. Uno dice, este está loco. El otro día estaba sacándole el filtro del aceite del carro de mi mamá. Quizás José lo hubiera sacado en 2 minutos. Yo lo saqué en 4 horas y casi termino con 4 brazos para sacarlo, y decía, Señor, ayúdame, porque no podía, ayúdame. No saben cómo gritaba gloria a Dios cuando pude sacar ese filtro, la alegría. Por eso están esas cosas pequeñas. Unos saben más que otros, otros no saben, pero pídele, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque el Señor está a tu lado esperando en qué momento me va a decir que yo lo ayude. Porque piensa que es con sus fuerzas, porque piensas que es por tu conocimiento, porque piensas que es por tu experiencia. Pues no es así, para que nadie se gloríe. Clama a mí, yo te responderé. Déjalo que Dios intervenga. Dice, pero es que Edward, yo sé hacer eso. Si tú lo sabes, está bien, hazlo, no sea flojo, hazlo. Pero pídele a Dios de que te ayude. Dile, Señor, yo sé manejo desde los 17 años. Pero ¿qué le digo cuando salgo de mi casa? Señor, líbrame de todo accidente y de todo mal. A veces no es por ti, puede ser la imprudencia de otra persona, en el bus, en el tren, donde tú vas, en el trabajo. Mucha gente ha desaparecido creyéndose Supermans y haciéndose saber, es que yo sé. No es por tu experiencia ni por tu conocimiento. Entonces la sabiduría, normalmente lo que nosotros decimos con este don, es que una persona fluye en la palabra de sabiduría. Hay un fluir del Espíritu Santo a través de la persona. ¿Y qué es el fluir en la palabra de sabiduría? Es lo que te revela los propósitos, los planes de Dios futuros. Eso es lo que la palabra de sabiduría es. Por ejemplo, ejemplos bíblicos. Jonás, el profeta Jonás. Dios le revela algo y le dice, voy a destruir Nínive.
Le está revelando algo futuro que va a acontecer, ¿sí? Y entonces el caso de Jonás es un caso aparte, que después se rebeló con Dios porque sabía que Dios los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Dios trae palabra para decirle a uno de los acontecimientos futuros, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que la gente se arrepienta, para que traiga un beneficio, para que traiga un provecho. Caso de Josué con los sueños del faraón, también le aconteció lo que le dijo lo que iba a ocurrir. También tenemos el caso de Elías y la sequía, dijo que no va a llover por 7 años, después que va a venir la lluvia. Acontecimientos futuros. Y en el Nuevo Testamento, ahora son ejemplos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos como Pablo, que les dije la vez pasada, él estaba en el barco, se estaba hundiendo el barco y el Espíritu de Dios vino sobre él la noche anterior y él se levanta confiado porque era una persona que buscaba el rostro de Dios, y vino una palabra de sabiduría y le dijo: ninguno de los que está en el barco va a padecer, ninguno va a morir, porque el Espíritu de Dios estuvo conmigo, el Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que ninguno iba a morir. Cuando Dios te habla y te revela una cosa futura, no te lo revela como para que seas un adivino, te revela planes de cosas que van a acontecer. Si nosotros estamos en un barco y el barco se va a hundir y un loco se levanta y dice: no se preocupen, que nadie va a morir, la mitad quizás se enoja y quizás le quieran pegar, pero aquellos que creen se van a salvar. Hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial, un barco que se hundió, un barco americano, y dicen que cuando se hundió había un cristiano y estaban con los chalecos para flotar y dijeron: no se preocupen, que Dios nos va a salvar, y se agarraron en mano. Eran como 300 personas, pasaron 24 horas y no llegó nadie para ayudarles. Es un caso real. ¿Y qué hicieron algunos? Se quitaron el chaleco y se dejaron hundir a que se murieran, porque dijeron que no podían aguantar más, y muchos se dejaron morir. Al final solamente rescataron a 10, llegaron a rescatar, pero aquel que dijo que los iban a rescatar, él tenía su fe segura y su esperanza en que Dios, si Dios te dice que Él te va a rescatar y Él te va a ayudar, así te quedes sin amigos. Si Dios dijo que Él te va a ayudar, Él te va a ayudar. No pierdas la esperanza. Palabra de sabiduría es algo que Dios te va a revelar de los planes futuros. Si Él te dice: yo te voy a salvar, depende de ti si tú quieres creer o tú no quieres creer. Pero por eso digo, es necesario que conozcamos los dones del Espíritu Santo, porque cuando estemos en oración buscando el rostro de Dios y tú recibes una palabra, no reprendas al diablo cuando es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando te habla, no te va a dar miedo, no se te va a erizar la piel, sino va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento en tu interior, y tú vas a poder escuchar la voz de Dios, de lo que Dios quiere hablar. Te hace un plan futuro. También el profeta Ágabo, en el libro de Hechos 11:28, si están tomando nota, esto no va a estar aquí adelante, dijo que vendría un gran hambre sobre la tierra. Dice que la gente en ese lugar, en Antioquia, donde se le llamaron por primera vez cristianos, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y se levanta ¿quién? No fue de los discípulos, como le dije, que dijo que el Espíritu Santo vendría sobre vosotros y que solamente los discípulos los que tienen el poder del Espíritu Santo, si no lo tienen, según Gálatas, lo que hemos leído, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, tiene un poder y nos enseña a nosotros, y nosotros podemos hablar. Por eso el profeta Ágabo dijo: va a venir hambre. No estaba maldiciendo la tierra, sino ¿qué hace cuando dice viene hambre? ¿Qué dijo Faraón? Faraón fue más vivo. Le dijo: pues qué mejor persona que José para que nos cuide y para que guarde trigo o haga lo que quiera en estos 7 años de hambre. Y después toda la gente llegaba a Egipto a comprar. Por eso viene una palabra de sabiduría para advertir a las personas. Hay muchos de que hablan y son adivinaciones y brujos y hechiceros y que hablan tontería y media. Pero déjame decirte, si tú que estás en Cristo, cuando tú ores que Dios te revele algo, si te revela que viene un terremoto sobre Londres, te lo revela a ti para que estés orando, intercediendo para que Dios tenga misericordia y para que prediquemos el Evangelio. Dios nos revela ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado, no para que diga viene un gran terremoto y se van a destruir. Eso no, eso es intimidar, meterles un miedo. Dios trae una palabra para que la gente se arrepienta, para poder restaurar.
Dios revela y confirma su propósito. La segunda es la palabra de ciencia, y es igual que la sabiduría, que no se dice como que un don de ciencia, también conocido como conocimiento, sino que la persona fluye en palabra de ciencia, en palabra de conocimiento. ¿Y qué es la palabra de conocimiento? Es lo contrario a la sabiduría. La sabiduría es acerca de las cosas futuras. Lo de la palabra de ciencia te habla acerca de las cosas pasadas o del presente. Cuando tú ministras a una persona, llega una persona y quiere que uno lo ayude, y nosotros nos ponemos a orar por la persona, y dice, no, pero yo estoy bien, no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, todo está bien, pero siento que los demonios llegan a la casa y todo, pero yo no sé qué estoy haciendo mal. Entonces Dios se está equivocando. Y uno dice, pues algo tiene que estar haciendo mal. Entonces, ¿qué dice, Señor? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Uno no puede decir, eres un mentiroso, porque Dios no falla. Entonces, ¿qué puede hacer uno si vienen donde uno? Dice, Padre, revela, trae una revelación. Y peligroso la persona si algún día vienen a pedir ministración y dicen de que no hay nada por ahí raro y hay algo raro, porque uno cuando le dice, Señor, Espíritu Santo, trae revelación, porque los dones del Espíritu Santo están ahí, trae una revelación, y el Señor dice, esta persona está con otra mujer, y se lo revela. ¿Y qué es lo que uno hace cuando uno ministra? Tiene que ser prudente, obviamente. Le dice, tú tienes otra mujer. No, porque no. Pero el Espíritu Santo te revela. ¿Para qué? Para que tú hables de una manera prudente con la persona. Pero te revela de que hay un gato encerrado. Entonces es mejor no ministrar a la persona si la persona quiere seguir mintiendo. Ojo, présteme atención. Porque si la persona nos miente a nosotros, y no digo nosotros por ser pastores, a cualquiera que esté orando por alguien y siente una revelación de Dios, si dice es mentira, no nos está mintiendo a nosotros, está mintiendo al Espíritu Santo que trajo la revelación. Le dice, Espíritu Santo, eres un mentiroso. Por eso dice que la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira en Hechos 5? Llegaron y mintieron, y el Espíritu Santo trajo una revelación a Pedro y le mostró de que ellos habían vendido la casa a otro precio, y ellos llegaron y dijeron una mentira y le dijeron, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayeron muertos. Primero Ananías, después llegó Zafira, y llamaron a los jóvenes que sacaran el cuerpo. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo te habla y te da una palabra, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te habla, nosotros no seamos rechazos al Espíritu Santo. A mí me ocurrió una vez en la iglesia, yo que les diga que yo fluyo en palabras de sabiduría, palabras de ciencia, no, contadas veces me habrán pasado una que otra ocasión una experiencia de estas, pero una vez estaba adorando y había una hermana adorando al lado y sentí una palabra, y nunca sentí una palabra así tan fuerte, que me decía santidad, que volteara y le dijera santidad. Y dije, no, yo que le voy a decir santidad a la hermana, a lo mejor, o sea, ¿cómo voy a hablar yo? No, me da vergüenza. Y yo no se lo dije porque me dio vergüenza. Entonces fui, hablé con el líder espiritual y le dije, siento esto. Me dijo, anda, dile. El problema es que a veces uno recibe una palabra y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre mí, los cielos se abrieron y vi al ángel y vi una palabra y me parece que era santidad. No, tú solamente habla y di la palabra lo que es. Porque cuando tú quieres ayudar, tú no vas a ayudar al Espíritu Santo. Di lo que es y se acabó. Seamos prudentes, sí. Si tienen duda, hable con nosotros. Y yo fui y le dije a la hermana, sentí una palabra, hermana, cuando estaba aquí adorando, y era santidad. Después me enteré que la hermana no estaba casada y estaba en pecado. Pero no fue mi intención en ningún momento. Cuando te dan una palabra, la palabra cumple un propósito, como es el que cuando voy a tocar la profecía. La palabra te exhorta, ¿para qué? Para que tú te arrepientas y hagas un cambio de actitud, porque es que Dios está enviando a alguien para que hacerte acordar de que si tú no vas a cambiar, tu camino va a ser este. Entonces es como un padre educa al hijo y le agarra la oreja y le dice, no papito, por aquí no, por acá. Y el niño entiende. Pero a veces hay niños que dicen, no me jales la oreja, yo voy por acá, yo voy por acá, tú no eres mi papá. Y así es el papá biológico. Y hay gente que es así y se ponen así. Y a veces somos así con el Espíritu Santo. Cuando tú ores, Pedro y Cornelio, ustedes saben la historia, y si no lo saben lo buscan en el libro de Hechos, no me acuerdo qué capítulo es, pero Pedro estaba orando en la azotea y de repente vino palabra de conocimiento, palabra de ciencia.
Le mostró, van a tocar la puerta de tu casa y el que viene es un gentil, le dijo, y Dios lo estaba preparando, le estaba revelando algo, perdón, una palabra de sabiduría, le estaba revelando algo futuro de lo que iba a acontecer y llegó y tocó la puerta. Eso es lo que ocurre con las palabras de ciencia y con la palabra de sabiduría. Dios le reveló también a Ananías y le dijo, anda, y le da una palabra específica, una palabra de sabiduría, le dice, anda a la calle derecha y ahí está Saulo de Tarso y vas a poner la mano sobre él y él va a recibir la vista. Y se pone a hablar Dios con Ananías, con Dios. Pero ¿cómo voy a ir? Es que no conoce. Se pone así a dialogar con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Y le dice, anda, porque dura cosa le es a ese para que él entienda, Saulo de Tarso. Y fue el famoso Pablo, intérprete del Nuevo Testamento. Y fue en obediencia porque recibió una palabra de sabiduría. Eso es lo que es una palabra de sabiduría, te habla algo futuro. Una palabra de ciencia te revela un acontecimiento pasado o presente, la condición de la persona. La siguiente es el discernimiento de espíritus, y estos tres están en el círculo, en el grupo que le he llamado el grupo de revelación. Y es discernimiento de espíritus, que es la habilidad de percibir la presencia y la manifestación de espíritus. ¿Se acuerdan de que Pablo decía, le llegaba caminando y decía, oh, estos son de los hijos de Dios, y hablaba así, y él volteaba y discernía los espíritus, que de espíritu de adivinación, y los reprendía y los echaba fuera? En el templo La Hermosa también dicen de que Pedro miró fijamente a los ojos de un paralítico, le miró fijamente a los ojos y dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te paras. Tenían un discernimiento y podían discernir lo que había. Ahora, nosotros, sin ser tan espirituales, podemos percibir, algunos percibimos la presencia del Señor. Espero que toda la iglesia pueda percibir la presencia del Señor cuando estás en adoración. No quieres que ni nadie te toque, no quieres ni abrir los ojos. A veces han habido ministros de alabanza que están cantando, adorando y están así, adorando así. Y después abren y se dan cuenta que están así, tienen que darse vuelta. Porque están mirando allá, porque uno no quiere ni abrir los ojos. O a veces me ha pasado yo estando sentado aquí y de repente estoy así de costado con el hermano que está al lado y cantándole. Nos ha pasado a veces, ¿por qué? Porque tú no quieres ni moverte, no quieres ni abrir los ojos. Por eso yo le digo, o sea, en el discernimiento de espíritu es el Espíritu de Dios. Pero algunos disciernen también, hay una pesadez en la casa. Como que hay alguien que me está siguiendo, que caminas y volteas y no hay nadie, y sigues como que te están siguiendo. Déjame decirte una cosa, sí te están siguiendo. Asústense, vengan a la iglesia. Pero no son espíritus de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios te sigue, vas a sentir una paz, un amor, una que te envuelve. Pero cuando sientes que se te escarapela el cuerpo, a mí me han agarrado el codo en habitaciones cerradas, en un baño. Yo he escuchado voz y yo pensé que estaba loco, y mamá está ahí presente y le dije, mami, ¿escuchaste? Y pues sí, pensé que eras tú. Yo estaba solo en el cuarto y me dijeron acá, ¡buh! Me han hablado y he escuchado voces. No he escuchado la voz de Dios, he escuchado voces del diablo, cosas y pensamientos que no son de Dios. Discernimiento, el discernir espíritu es uno de los dones del Espíritu Santo donde tú puedes discernir. Pablo discernía lo que había y se movía en las personas. Hay gente, las mujeres tienen ese sexto sentido. ¿Viste cómo te saludó? Nosotros, no, pero es una chica, es una amiga, yo la conozco hace tiempo, somos bien amigos, me saludó normal. Te miró con unos ojos medio raros. ¿Es verdad o no, mujeres? ¿Ustedes tienen un sentido como que nosotros no nos damos cuenta? Algunos hombres se hacen, ¿sí? Tampoco no se hagan, ¿sí? Pero sí, las mujeres tienen ese sentido. A veces también no son, a veces son celos. También, por eso discernir los espíritus. Tiene que uno discernir los espíritus. Expresión. Ahora vamos a ver como les dije, voy a tener que ser rápido, pero esto en sí es como para una clase, pero dije es necesario darle a la iglesia. Porque es importante que nosotros sepamos, nosotros no ignoremos los dones del Espíritu Santo, porque alguna de estas manifestaciones nosotros lo hemos sentido. Y si alguno de ustedes ha sentido alguna cosa y tiene una duda, después del servicio hablen con nosotros, sacamos una cita, nos tomamos un café, conversamos y mejor.
Expresión, los dones de expresión son 3, el género de lenguas, de interpretación de lenguas y la profecía. Y la primera, el género de lenguas. Quiero aclarar un asunto acá, porque cuando la Biblia habla de lenguas, habla de 2 lenguas. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 1, cuando vino el poder del Espíritu Santo, las lenguas que fueron repartidas fueron idiomas. Y la gente se asombraba porque hablaban idiomas. Y dice, pero este no es judío y está hablando italiano, y el acá no es francés y habla alemán. Y empezaban a hablar. Déjame decirte que aún en la actualidad el don del Espíritu Santo puede transformar a una persona. Digamos un ejemplo, Jonathan se va para Alemania y Dios le habla y le da una palabra de sabiduría y le va a decir que tú vas a predicar hoy. Él no se va a parar, el Señor me dijo que voy a hablar y voy a predicar. No, el Señor te dijo, alguien te llamará y confirmará la palabra que Dios te dio. Eso es confirmación, pero Dios primero va a hablar a la persona. Porque algunos pueden utilizar el don de sabiduría y no es palabra de Dios, ni es el Espíritu Santo hablando, diciéndole, bueno, todos están casados. Ahí dicen, veo que tú te vas a casar con fulano de tal, y tú sales afligida de la iglesia que te vas a casar con fulano de tal, porque Dios dijo palabra de sabiduría, el pastor dijo, y sí, a lo mejor eso es así. No, Dios te va a hablar a ti y te va a decir quién es la persona. Dios habla y confirma a través de los profetas, confirma a través de los dones espirituales. La palabra de Dios nunca te va a sacar triste de un lugar, te va a sacar en victoria y en alegría y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, con los idiomas, volviendo con lo que decía de Jonathan, entonces, ¿qué pasa? Y Jonathan dice, pero yo no sé hablar alemán. Si el Espíritu Santo te habló y tú sabes por tu relación íntima con Dios que fue el Espíritu que te habló, tú vas en obediencia y te paras y tú hablas. Y le dices, Good Morgen, Guten Abend. Dice, no, lo único que me sé alemán, buenos días y buenas noches. Tú te paras adelante y Dios tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Moisés dijo, Señor, yo soy tartamudo, ¿qué les voy a decir? ¿Te estás quejando con el Espíritu Santo? Tranquilo. Que vaya Aarón va a hablar por ti. Si él no se hubiera quejado y él hubiera ido, hubiera dejado de ser tartamudo. En la actualidad hay gente que se para adelante y habla en otros idiomas. Es una manifestación del Espíritu Santo hablar en otro idioma. Pero ¿cómo si nunca estudió alemán, Jonathan? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo utilizó, habló en alemán y de ahí nunca más volvió a hablar alemán. Lo utilizó para predicar el Evangelio. Yo he escuchado, no me acuerdo el nombre ahora, un testimonio de una mujer escocesa de que estaba en silla de ruedas y no podía caminar, y solamente la llevaban en la silla de ruedas hasta el altar, y cuando la ponían acá se paraba y caminaba solamente para predicar, y después no podía caminar y tenía que volver a la silla de ruedas, porque Dios la usaba solamente para predicar de ahí. El Espíritu Santo se mueve como Él desea y Él hace como Él quiere, pero lo que quiere es que la iglesia sea obediente a lo que Dios dice. Pero el Espíritu de Dios no añade tristeza, añade alegría, añade un gozo, y es confirmación. Es necesario ser obedientes. Entonces, son dos tipos el género de lenguas. Las lenguas que le acabo de decir ahorita y unas lenguas las cuales nosotros no entendemos. Y la gente dice, no, solamente lo de las lenguas. Ojo, porque mucho cuando uno le dice el orar en lenguas ya no existe, el hablar en lenguas no existe. Cuando uno dice eso no existe, le estás diciendo al Espíritu Santo eres un mentiroso y eso no existe. Ojo, nosotros no podemos estar así con el Espíritu Santo, sino dejarlo que el Espíritu Santo se manifieste como Él desea manifestarse. Entonces, en el libro de 1 Corintios capítulo 14, tome nota, en el capítulo 14 habla acerca de las lenguas, no me pongan eso es después, pero en el 1 Corintios 14 habla que dice que cuando tú hablas misterios a Dios. Cuando habla uno en lenguas, le habla a Dios, habla misterios que nosotros no entendemos. Entonces, les quiero contar un testimonio, ya que estoy hablando de esto. Había un amigo un amigo peruano, le prediqué y vino a la iglesia y bien se congregaba. Edward me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincero. Yo creo todo lo que tú me dices, lo que la Biblia dice, todo. Pero eso de las lenguas que hablan así en lengua, discúlpame, pero yo no creo. Y mucha gente de la iglesia no cree lo que es en lengua. Y le dije, pues, si crees, crees, y si no crees, también yo no te puedo obligar a que creas algo que no. Y nos fuimos a la iglesia y oramos en un culto de oración y nos agarramos de la mano y empezamos a orar. Y agarrados de la mano, terminamos la oración
Y cuando salimos me dijo, Edward, me dijo, no sé qué pasó, pero cuando estábamos orando empezaron a salir sonidos indecibles de mí. El diablo no va a interferir cuando tú estás en oración directamente a Dios. Si tú estás en oración, es uno de los dones del Espíritu Santo, en tu intimidad con Dios, y empieza que tu lengua empieza que lo que sea, y hablar en lengua, deja lo que fluya y ora como el Espíritu quiere orar, que dice que eso es para edificación de uno mismo. Ahora, en la interpretación de lenguas, y esto va pegado con las lenguas, el orar en lenguas, porque hay una cosa es orar y otra cosa es hablar. De nada sirve que yo ore y me pare aquí a orar en lenguas, porque nadie va a entender. El orar en lengua es personal y dice que es para un crecimiento personal. Es algo que uno habla misterios, lo que el espíritu de uno quiere hablar con el espíritu de Dios y uno no entiende. Ahora, el hablar en lenguas es diferente. El hablar en lenguas es un idioma, es un idioma, algo que Dios quiere hablar a la iglesia, pero dice que cuando uno hable, también haya un intérprete, que es el quinto don, el quinto don del Espíritu Santo, poniéndolo en lista de lo que le estoy diciendo. Y ahora sí que me ponga 1 Corintios 14:5, porque cuando hablamos de la interpretación de lenguas, no estamos hablando de una traducción. La traducción simultánea vendría a ser palabra por palabra. La interpretación puede ser de que alguien ore en lenguas, alguien hable, a la iglesia en lenguas, y alguien entiende las lenguas porque inmediatamente dice la palabra, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si alguien se para a hablar en lenguas y no hay un intérprete de que pueda entender lo que está diciendo Dios para la iglesia, mejor que se calle, que se siente y que no hable. Porque muchos oramos en lenguas, pero hasta ahorita solamente en una ocasión pude ver una chica que fluía en interpretar las lenguas que la persona decía. ¿Por qué? Porque la gente se puede confundir mucho. Pero si alguien se para y Jonathan me dice, pastor, siento hablar en lenguas a la iglesia. Si me lo viene a decir que él viene, inmediatamente yo voy a pedir que haya una persona que tenga la interpretación y Dios mismo me lo va a tener que revelar, la persona que tiene interpretación, para que interprete lo que él está hablando. Si no, se queda sentado y no habla nada, porque tiene que ser así. Ahora, si viene una persona de afuera de la calle que yo no conozco, tampoco no le voy a decir ven acá adelante y hable. Yo tengo que conocer a la persona y tiene que haber una interpretación de lengua. No sé si me estoy dejando entender. Es diferente. Orar en lenguas es para edificación personal. Hablar en lenguas tiene que haber, existe el don, pero tiene que haber acompañado con un intérprete, si no, no se habla en lenguas en la congregación. El orar es personal. Entonces, profecía, que es el sexto de lo que es expresión. En la profecía, si tenemos tiempo, en la profecía es un don activo de la iglesia, como leímos en el versículo 5, que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Y es algo que es un don que está activo en la iglesia, que está activo en la actualidad, pero muchas iglesias no se activa porque dice que los profetas ya no existen. Y ese es un gran problema cuando se dice que los profetas ya no existen, porque le estás diciendo al Espíritu Santo, no te necesito. Y ojo, esto es peligroso porque uno está frenando el mover del Espíritu Santo cuando una iglesia tiene que haber profecía. Es necesario. El problema con esto y el peligro de este don del Espíritu Santo es que lo que hemos visto hasta ahorita no hay problema hasta que llegamos a la profecía, que la gente, muchos profetizan, como muchos dicen, muchos oran en lenguas. Bueno, nadie habla en lenguas y nadie interpreta. Muchos profetizan y no es palabra de Dios. Y se para una persona y dice, Dios dice que te vas a casar, perdón, que te tengo acá al frente, entonces te tengo de ejemplo. Y te vas a casar con fulano de tal. Entonces, pero Dios no ha dicho. Dios le va a hablar a cada uno de nosotros primero. Dios lo que va a hacer, te va a confirmar las cosas. Dios, si uno está en pecado, en alguna cosa rara,
Dios le va a revelar a uno para llamarle la atención, para corregirlo, porque la profecía cumple un propósito. La profecía no es adivinación, que va uno ahí adivinando el 13 de septiembre a las 2:24 va a ocurrir un terremoto. No, Dios sí podrá revelarte que habrá un terremoto, el día, la hora, nadie lo sabrá, pero nosotros es para edificación, no es para andar ahí escribiendo libros de las cosas que van a ocurrir, eventos futuros, no, porque ya lo utilizaría uno como brujería o adivinación. Dios te revela con propósito. Dios utiliza y levanta profetas, ¿para qué? Para edificación y para decirte las cosas, los acontecimientos. Entonces, entre todos los dones que hemos visto hasta ahorita, y de los 9 que hay en 1 Corintios 12, hay uno solo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios que vas a tener que juzgar. Entre 2 o 3 personas, lo que nosotros le decimos, vamos a pesar esa palabra con la palabra de Dios. Vamos a pesar si eso es de Dios o no es de Dios. Si una persona viene acá y dice, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, el domingo ustedes no van a estar acá, ustedes van a tener que ir a tal lugar. Hombre, que nos den el otro lugar, que nos den la llave y todo para poder estar en otro lugar. Pero si no, ¿cómo no vamos a ir a otro lugar? Me dejo entender, no podemos, tiene que uno que cumplirse, y yo no voy a estar forzando, porque si Dios dice, yo no voy a estar forzando a una persona para que me bendiga, para hacer las cosas. Cuando Dios habla, Dios mismo confirmará y levantará a las personas que tiene que ser. En 1 Corintios 14, 29, hablando de lo juzgar, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Por eso nosotros tenemos que pesar la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. O sea que la profecía cumple esos 3 propósitos. Y no se puede salir la profecía de esos propósitos, que es, te va a edificar, te va a levantar, te va a ayudar para ser mejor, te va a exhortar, te va a llamar la atención y te va a dar un consuelo. Estudiando con Elvis acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, traía castigo, pero también traía salvación, la palabra profética. La palabra profética te va a llamar para exhortarte, para edificarte, pero te va a consolar. No te va a dejar, ay, que el Señor me va a destruir y me va a matar. No, lo hace para que uno se arrepienta de sus malos caminos, busquen el rostro de Dios, oraremos y entonces el Señor perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra y nos bendecirá y dirá, ahora sí, te llamarás casa de oración. Segunda de Crónicas 7:14. Ahora pasamos a los últimos 3 y con esto ya yo casi que concluyo. La sección de lo que es poder. Y es fe, sanar enfermos y hacer milagros. Todos tenemos fe, pero hay una fe sobrenatural. Nosotros decimos, ¿a cuántos tienen fe? Todos levantan la mano, pero todos dicen, pero hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas, no hay que ser flojos, hay que hacer hacer lo que tú tienes que hacer, como decía el ejemplo. ¿Quieres trabajo? Pues busca trabajo, no que estás en la cama esperando que te llegue la carta diciendo empieza mañana a trabajar. Sí, las bendiciones te perseguirán, pero aquellos que buscan, aquellos que se esfuerzan, sí, pero hay una fe sobrenatural. Hay una fe que tú dices, vamos a orar por un enfermo, y si no se sana. Jesús mismo, que operó en lo sobrenatural, dice que hubo lugares donde no pudo sanar por la incredulidad de la gente. Por eso es necesario que cuando uno va a un lugar, si decimos vamos a ir al hospital a orar por una persona que está enferma, que está más allá que acá. ¿Cuántos vamos? Vamos, toda la iglesia vamos porque todos tenemos fe. Pero en el camino empiezan a hablar, ¿y si se muere? Entonces esas personas que piensan así, mejor que se queden. Porque Jairo iba hablando con Jesús, la hija estaba enferma, y ya no lo molestes al maestro, ya se murió. Dice, Jesús se voltea y le dice, cree solamente. Eso es una palabra sobrenatural de parte de Dios para aumentar nuestra fe. Hay gente que tiene una fe sobrenatural. Hay gente que dice, no pasa nada, todo va a estar bien, yo tengo fe, yo confío en Dios. Y que se aferran así, gloria a Dios. Hay gente que se para y dice, yo sé que se va a sanar. Y va y tiene que apartar al resto de personas. Se junta como Jesús.
Que se quede el papá, que se quede la mamá y estos 2 discípulos, solamente con ustedes. Ve la niña que está muerta y dice, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. La niña se levanta, la niña resucita. Lo sobrenatural de Dios viene en los que creen en esa fe sobrenatural. No les estoy diciendo seamos flojos y ahora yo vivo por fe, porque la palabra dice, muéstrame tus obras. Sí, que se activa, pero ¿qué es fe? Que tú te levantas en la mañana y dices, yo voy a buscar trabajo y yo tengo fe que hoy voy a encontrar trabajo. Esa es la seguridad que tú vas a salir a conseguir trabajo. Uno tiene que ir seguro. Yo una vez, cuando es muchacho, uno es más arrebatado, más así a lo loco. Yo no tenía trabajo y necesitaba un trabajo. Y había para trabajar de telesales, hablar por teléfono. A mí siempre me ha gustado hablar. Y mi mamá se acuerda porque las llamadas eran gratis a cualquier parte del mundo, no tenía que pagar. Yo llamaba a todo el mundo, así, de a mis abuelitos todos los días, habían en Perú, porque la empresa pagaba. Yo tenía que hablar y conversar con los dueños de la cerveza San Miguel, no para tomar, sino para venderles publicidad. Pero cuando yo voy a la entrevista, yo no era cristiano, pero yo tenía fe, yo estaba seguro, dije, ese trabajo es mío. Tiene que ser mío. Llegué y metí las patas en la reunión. Mal, la peor reunión que he estado en mi vida. La primera que fui. Pero es malísima la reunión. Dije, ya estos ya están, ya no me dan el trabajo. Y me dicen, Mr. Fuentes, ¿alguna pregunta? Porque siempre te hacen esa pregunta al final de la reunión. Y dije, esta es mi oportunidad. Dije, sí, le dije, quiero saber cuándo empiezo. Y el hombre se rió. Y se rió y me dijo, qué descarado metió las patas, no ha servido para nada en la entrevista. Y dice, ¿cuándo empiezo? Y me dijo, ¿sabes qué? Así me gusta la actitud, así tienes que ser. Empieza el lunes, contentísimo con mi trabajo. Tú tienes que ir a un lugar seguro de que tú vas a obtener las cosas. No te estoy hablando de metafísica ni de un poder, te hablo de que le creas a Dios y que tú tengas fe, seguridad. Pues si no vas a tener fe, entonces no vayas. Anda seguro que las cosas van a ocurrir, que el Señor va delante de ti y que el Espíritu Santo que vive en ti opera de una manera sobrenatural. Eso es lo que tú tienes que entender, pero si tú estás mal, mejor ni lo hagas. Tienes que estar seguro de las cosas. Nosotros estamos llenos de fe, pero vivimos en un cuerpo carnal que es enemistad contra las cosas de Dios. Tienes que estar seguro que las cosas pueden ocurrir. Algunos se sanan más rápidos que otros, unos reciben más rápidos que otros, unos creen más rápidos que otros, porque tienen esa fe sobrenatural. El sanar enfermos va de la mano con la fe sobrenatural, que es otro de los dones, el sanar a los enfermos. Pero esto lo tenemos todos porque Dios nos dio a nosotros en Marcos 16 y Mateo 28 en la gran comisión: impondrán manos sobre enfermos, ellos sanarán, llamarás a los ancianos, los ungirás con aceites a los enfermos y ellos sanarán. Pero ¿a qué se refiere el don del Espíritu Santo? Hay gente que tiene el don de Dios para una cosa específica. Hay gente que Dios lo utiliza para que oren y se sanan de cáncer. Hay gente que quizás tienen cáncer. Cristianos tienen cáncer y oran por los que están enfermos de cáncer y se sanan, y ellos no se sanan. Pero Dios los utiliza a ellos para algo. Pablo tenía una enfermedad. Dicen por ahí, se piensa que era un poco ciego, que no veía bien. No se sabe exactamente qué. Pero tenía un aguijón, tenía algo. Y sabía que quizás había pedido a Dios que se lo quitara y no se lo quitó, por algo fue. Dijo, a lo mejor si se lo quitaba no iba a ser utilizado como él era utilizado. Hay gente que no puede tener hijos, y hay gente que ora y específicamente y se sanan y tienen hijos y ellos no pueden tener hijos. Hay cosas que no entendemos nosotros, pero sí hay un don de Dios para algo específico. Empecé la prédica, enseñanza, haciéndoles saber de que todos somos diferentes miembros de un cuerpo, pero todos vienen de la misma fuente, del Espíritu Santo, y son estos dones que tenemos. Y hay un don más que el hacer milagros. Y muchos confundimos el sanar enfermos con hacer milagros. Pero esto de hacer milagros habla de lo sobrenatural de Dios. Hacer un milagro es que un muerto resucite, eso es un milagro. Hacer que un ciego recupere la vista inmediatamente, de una manera, ¡boom! En los tiempos de Jesús, cuando él oraba,
dice de que Él sanó mancos, cojos y todo eso. Y la palabra manco en griego es cuyos, que significa manco, o sea, que no tenían manos, gente que no tenía pies. Y así operaba en lo sobrenatural Dios, que le aparecían manos instantáneas. Por eso la gente se maravillaba. Pero este no era manco, decían. Ahora ya tiene una mano porque opera en lo sobrenatural. Aquí en Inglaterra, en la época de los avivamientos, dicen que en la iglesia llegaba gente que le faltaba dedos y salían con dedos. De una manera sobrenatural, milagros creativos que Dios hace. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer esto. Escuché el testimonio de un pastor peruano en Ecuador. Era travesti. El hombre se había operado, orinaba sentado. Y el hombre conoció a Cristo y se sintió alegre y gozoso. Pero llegó un momento que dice: Señor, ya, yo te amo y todo, pero ¿por qué no te conocí antes? Ya no tenía su miembro, ya no podía tener hijos, se había operado, hijo. ¿Por qué? El sufrimiento, sí, Dios lo perdonó, él ama a Dios y todo, pero no puede tener familia, hijos, nada. Y un día dice que levantándose en la noche se va a orinar al baño y orinó parado. Y se fue y de repente a acostar y después se despertó y se acordó que había orinado parado y miró y le había aparecido el miembro. Esos son milagros sobrenaturales que Dios opera. Algunos dirán: no le creo, pastor. No me quiere creer. Yo le digo lo que es, lo que he escuchado, testimonio. Si el hombre mintió en el testimonio, habrá mentido él. Pero yo sí creo que ocurren cosas. Yo creo que pueden ocurrir manos, pies, ojos, de todo. Son milagros sobrenaturales de Dios, el hacer milagros. Jesucristo operó en lo sobrenatural. Multiplicó panes, multiplicó peces. Caminó sobre el agua. Hizo milagros sobrenaturales. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, también vemos de que no solamente él, sino Pablo también, Felipe también. Jesucristo fue llevado, ya con esto ya casi concluyo, Jesucristo fue llevado en el Espíritu al desierto donde fue tentado con Satanás. Miren lo tremendo y eso algunos van a decir: este pastor se volvió loco. Dice: uno puede ser aún transformado de un lugar a otro lugar para predicar el evangelio. Dice: este pastor está loco. Dice: ¿qué está pasando? Jesús fue transportado en el Espíritu cuando estuvo ayunando 40 días y fue tentado por el diablo. Felipe y el etíope, en Hechos capítulo 8, Felipe fue transportado donde estaba el etíope, porque el etíope estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía. Fue llevado, le explicó y regresó. Algunos bromean y dicen: te acompaño en el Espíritu. Y parece mentira, pero están orando y sí acompañan en el Espíritu, en oración. ¿Pero por qué? Cuando están en verdad en una vida, en un nivel espiritual diferente. Hay cosas que ocurren a veces que tú dices: no sé cómo, pero llegué a tal hora, a tal lugar. Dios puede hacer hasta lo imposible, aún en un viaje de 1 hora, llegar en media hora. Dios opera en lo sobrenatural. No solamente Jesucristo resucitó muertos, Pablo resucitó muertos. Hicieron cosas sobrenaturales. La iglesia, todas estas cosas, nosotros tenemos que operar en lo sobrenatural de Dios. Porque si Dios es sobrenatural, ¿por qué nosotros no podemos operar en lo sobrenatural? Ahora sí yo le voy a pedir que nos pongamos de pie. Ahora sí. Quiero que meditemos nosotros en estos dones del Espíritu. Porque dice: sí, muy bonito y muy bonito que las iglesias los tengan. Pero estos dones, dice que es para provecho de la iglesia. O sea, es para beneficio de toda iglesia. Es necesario que nosotros operemos en todo esto. Yo le voy a leer 2 citas bíblicas y quiero que le preste bastante atención. En 1 Corintios, el capítulo 12, termina Pablo, después de explicar acerca de los dones del Espíritu Santo a la iglesia, para que se activen en la iglesia del momento, que es la iglesia actual, para que se active, le dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Preste la atención. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Estamos entendiendo? Miembros cada uno en particular. Lo que hablamos de los dones del Espíritu Santo, todo es un cuerpo.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, que es lo sobrenatural, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, esto es algo que Dios mismo lo puso a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros obtener y saber cuál es el don de Dios que nosotros tenemos? Déjeme decirle que toda la iglesia tiene dones del Espíritu Santo, porque Dios repartió dones a la iglesia. Pero ¿cómo podemos nosotros entender? Es aquí donde uno tiene que doblar rodillas, donde uno tiene que orar y donde uno, con el Espíritu de Dios que tiene uno dentro, algo que anhela, que dice Abba Padre, empezar a clamar, a orar a un nivel diferente, a salir de una oración religiosa, decir Señor Jesús, gracias por el día de hoy, duerme conmigo, amén. Salir de esa oración rutinaria a una oración diferente, a que dices ahora voy a hablar con papá, ahora voy a doblar mis rodillas y voy a clamar, ahora me voy a derramar delante de Dios y decirle cómo me siento mal, me siento aburrido, me siento herido, me siento dolido, no aguanto, no soporto, ¿hasta cuándo? Quiero llorar, no tengo amigos, nadie me escucha. Ahí está Dios esperando que tú dobles rodillas, que tú te pongas delante de la presencia del Señor y que tú le digas, Señor, no soporto, no aguanto, ayúdame. ¿Qué hijo que vaya delante del Padre y llega, digamos, tu niño, Víctor, y llega delante de ti y te pide que lo ayudes? Tú dejas de comer, tú dejas de trabajar y dejas de hacer cualquier cosa por ayudar a tu hijo en lo que está en tu recuerdo, porque es tu hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Que si te pide un pan, no le vas a dar una piedra, dice la palabra. ¿Cuánto más dice la palabra? Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Si la iglesia puede entender de operar en la dimensión del Espíritu Santo, y no criticar los dones del Espíritu, sino dejarlos fluir y llegar a un clamor, el Espíritu Santo mismo se va a revelar a uno y lo va a llevar a una dimensión diferente. Pero solamente en la búsqueda. ¿Cómo vamos a conocer si nosotros no buscamos? Volvemos nosotros a ser como los fariseos, que les pedían una señal a Jesucristo, mas señal no les será dada que la señal de Jesucristo. Los griegos, ellos piden una señal, los judíos piden señal. Otra señal no es dada que el Jesucristo mismo. Cuando tú doblas rodillas y levantas una oración al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el que es mayor que el que vive en ti, que el que vive en el mundo, empieza a operar y se empieza a despertar y empieza a avivar el Espíritu y a dejar todo atrás. Cuando tú lo adoras a Dios y le dices cuánto lo amas, o si no puedes amarlo y dices, Señor, yo quiero amarte pero no puedo, algo me impide. Cuando tú te derramas delante de Dios ocurren los milagros. Es solamente en esos momentos, iglesia, donde tenemos que nosotros clamar. Los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia actualmente. Yo no me atrevo a decir que una persona que ora en lenguas no es de Dios. Yo no me atrevo a decir cosas o de iglesias de otros pastores. No. Porque cuando Jesucristo sanó a un enfermo, le dijeron por el espíritu de Belcebú, el espíritu de la mosca, por el espíritu del diablo, le dijeron, ha sanado a un enfermo, dijo. Y él le dijo que la blasfemia al Espíritu Santo no le será perdonada. Uno mismo puede estar tomando juicio al juzgar a otras cosas. Hay diferentes iglesias, hay diferentes miembros. Cada persona allá delante del tribunal de Dios, esas personas. Nuestro deber, mi deber, es enseñar a la iglesia los dones del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué quise hablar de esto? Porque veo que en la iglesia estamos adorando de una manera diferente. Me dio gusto ver los papás de Jocelyn el domingo pasado ahí, el viernes y el domingo. ¿Cómo adoraban ellos? Ellos sabían que Dios estaba ahí. Ellos sabían que Dios vive en ellos.
Y escuchaba mientras oraba, escuchaba la voz de ellos. Qué lindo escuchar el clamor. Cuando yo los veo, ustedes están con los ojos cerrados y adoran. Qué lindo, porque están entendiendo a quién están adorando y a quién se rinden. Ahora yo los quiero llevar a la oración. Cuando la iglesia adora, Dios te lleva a un nivel diferente. Te lleva a un nivel diferente. Yo te pido que tú cierres tus ojos y empieces a adorar mientras yo te voy a leer una cita bíblica. Y es palabra fuerte lo que te voy a leer. Está en 1 Corintios. El capítulo 12, el 13 y el 14 tiene una unión impresionante. El capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo y concluye diciendo: y aún les voy a enseñar algo mayor. Y les habla de la preeminencia del amor. 1 Corintios 13, que todo lo espera, que todo lo aguanta, que todo lo soporta. Dice que las profecías se acabarán, pero el amor no, y la iglesia vive en el amor. Entonces deja 1 Corintios 12 aparte, porque algo mayor nos enseñó el Señor en 1 Corintios 13. Pero en 1 Corintios 14 nos habla aún algo mayor todavía, que dice la profecía. Dice que todos profeticemos. Eso es lo que dice la palabra. La profecía no es solamente leer la palabra. Profecía es lo que te dije, que el Espíritu Santo habla algo y Dios da el discernimiento de espíritu para poder pesar y juzgar si la palabra es de Dios o no. Pero en 1 Corintios 14, del 37 al 40, mientras tú le adoras, escucha esta palabra. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es palabra fuerte porque dice: mas el que ignora, ignore. Será salvo, porque el que tiene a Cristo como Señor y Salvador será salvo. Pero si tú quieres andar en lo sobrenatural de Dios y en el poder de Dios y en la manifestación del Espíritu Santo, que les he dicho, de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretar lenguas, profecía, fe, sanar enfermos y hacer milagros, llegar a un nivel. Tú quieres crecer en el Señor, es tiempo que le adoremos, que oremos, que busquemos el rostro y que seamos obedientes, porque mientras tú oras, el Espíritu Santo te va a decir a ti, te va a venir una palabra de ciencia y te va a decir: deja ese pecado, porque te habla de tu pasado para que tú lo dejes. ¿Por qué? Eso es una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Es el Espíritu Santo que te redarguye porque te ama, porque hay algo adentro en el alma que dice: Abba, Padre. Dice la palabra en Gálatas 4. Algo de adentro, porque hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú le adoras y cuando tú oras y buscas el rostro y te sientes pecador delante de Dios, dale la gloria a Dios, porque te sientes pecador para que te salgas del hueco. El Salmo 103 dice que Él es el que rescata tu vida del hoyo, de manera que seas rejuvenecido, porque mientras estás en un hoyo te envejeces, te mata la angustia. Por eso tienes que salir del pecado. Dios extiende su brazo, el Espíritu Santo te revela tu pasado para que tengas un futuro mejor y te da una palabra de ciencia. Te dice que salgas de ese lugar y te da una palabra de sabiduría diciéndote: tu estado postrer será mayor. Te saca para que tú seas mejor. Dios nunca va a traer una palabra de destrucción. No te va a decir: te vas a quedar en ese hueco, en ese pecado, sino que Dios te habla y te dice: ya no te revuelques en esa mugre, límpiate, purifícate a través de mi sangre que derramé por ti en la cruz del Calvario. Sal. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Tiene dones que te rescata, que te limpia, que te purifica, que te exhorta, que te edifica, te consuela, te saca del hoyo, te limpia.
Por eso Isaías 61 dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y Él ha venido a dar libertad al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón. Iglesia, los dones del Espíritu, déjalo que fluya. No tengan miedo de fallarle a Dios, porque cuando tú oras, el diablo no entiende lo que tú hablas, porque tu oración es a Dios, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. No hay permiso de que Él intervenga en tu oración, porque tú le oras a tu Dios poderoso, y el Espíritu Santo fluye. Y déjalo que fluya, déjalo que fluya, déjalo que el Espíritu Santo se despierte. Si cuando estás orando se te empieza a trabar la lengua y empiezas como a orar con unos sonidos que no entiendes, déjalo y ora, y que fluya en el Espíritu de Dios, porque el orar en lenguas es para edificación, lo que tu espíritu necesita. Por eso ora directamente al Padre a través del canal tuyo. Déjalo que fluya. Si viene una palabra de profecía, no digas de que no es de Dios cuando es de Dios. Dile: Dios mío, habla tú. Samuel llegó donde el sacerdote Elí, le dijo: ¿me llamaste? Le dijo: no, anda y duerme. Y volvió por segunda vez y por tercera vez, hasta que Elí entendió y le dijo a este joven que está orando, este joven que su madre Ana estuvo orando, porque dice Samuel, 1 Samuel 1:37, por este niño yo oraba, dijo Ana, y lo dedicó a Dios y lo puso a vivir en el templo. Por eso buscaba en oración a este niño. Él lo adoraba como tú estás adorando ahorita. Él doblaba rodillas y él oraba, el profeta Samuel. Por eso él clamaba, pero todavía no era profeta, era dedicado a Dios, como tú has sido dedicado a Dios. Al entregarle tu vida a Cristo, perteneces a Cristo. Por eso cuando empezó en eso, empezó un clamor, y el sacerdote Elí entendió y le dijo: cuando escuches esa voz, le vas a decirle: heme aquí. Le dijo: heme aquí. Y entonces Samuel, cuando vino la voz de nuevo y le dijo: Samuel, y era Dios mismo hablando, Samuel respondió y le dijo: heme aquí. Cuando Dios te hable, pero Dios te habla en oración y en búsqueda. Si tú no estás adorando y si tú no estás orando, ¿cómo el Espíritu de Dios te va a hablar? Cuando tienes una comunión activa con Dios, Dios te hablará en cualquier momento, pero porque tienes una relación activa con Dios. El Espíritu Santo te va a decir: hijo mío, no veas esa película. El Espíritu Santo te va a decir: hijo mío, no vayas a esa reunión, no hagas tal cosa, no participes en eso, yo te amo, te va a ir mal, no hagas eso. Entonces uno obedece, porque viene una palabra de sabiduría. Samuel respondió: heme aquí. Y fue el profeta Samuel. Hubieron profetas, profetizaban y le dijeron a Pablo que no vaya a tal lugar. En el libro de Hechos hablaron a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, porque no es energía, no es una fuerza, es Dios. El Espíritu Santo está aquí. Por eso los que adoran, mientras los ministros de alabanza aquí, cuando adoran, cuando cierran sus ojos y adoran ahí, dices: qué lindo se siente la música, porque ellos saben que le están cantando a Dios. Ellos saben que Dios está delante de ellos. Ellos saben que son instrumentos y le adoran a Dios. Por eso es que la presencia de Dios se manifiesta. El viernes le decía yo a Mijales, Dios lo usaba a Mijales y fluía el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le estaba adorando a Dios. Él entendía a Dios, que era para Dios, y la presencia descendía. Giovanni empezó la oración y entendió que oraba a Dios y fluía el Espíritu de Dios tan rápido. ¿Por qué? Porque entiende la iglesia. Por eso dije: voy a enseñar a la iglesia de los dones del Espíritu Santo, para que se activen estos dones en la iglesia, porque son para beneficio. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículo 3, son para beneficio. Dice: para que no ignoréis. Y dice al terminar el capítulo 14 de 1 Corintios: y si quieren ignorar, ignoren. Pero si quieres experimentar lo sobrenatural de Dios, es solamente a través de la adoración y de la oración, cuando dejas que el Espíritu fluya.
Por eso Jesús le dijo, estén unánimes en oración. Le dijo, estén en el aposento alto. Y oraban. No había tecnología, no había método de trabajo, no había sistema de crecimiento, no habían panfletos ni folletos para predicar el evangelio. No había, solamente había obediencia. Jesús dijo, oren. Por eso la palabra dice, orad sin cesar. Orad, dice, nos enseña en Mateo 6 cómo orar. Orar a un nivel diferente, iglesia. Cuando tú oras a un nivel diferente, viene un fluir del Espíritu Santo. Jesús le dijo, estén en el aposento alto, orando. 120 personas orando en el aposento alto, orando y clamando hasta que venga el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia oraba y el poder del Espíritu Santo vino de repente. Ahora, iglesia, el Espíritu Santo ya vino, está con nosotros, está en ti, porque ha sido sellado. Pero ¿sabes qué pasó con los 120? Pedro se inquietó, porque dijo, lo que estoy sintiendo es mayor aún de lo que yo sentía anteriormente. Él anduvo con Jesús, él anduvo en lo sobrenatural y caminó sobre las aguas. Dijo, Jesucristo ya no está aquí, pero entiendo, Él sopló el Espíritu Santo sobre nosotros y ahora vino el Espíritu Santo. Ahora entiendo, dijo Pedro, lo que es lo sobrenatural. Ahora entiendo lo que dijo de que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él se fue, lo vi subir, los ángeles me dijeron que de la misma manera que subió iba a regresar. Pero ahora entiendo, el Espíritu Santo, ahora entiendo, está con nosotros. Y de los 120, ¿quién fue el que se levantó? Un Pedro salió de los 120 y se puso a predicar el evangelio. Y 3,000 personas se convirtieron y fuego cayó sobre ellos y lenguas fueron repartidas sobre ellos y predicaban en diversos idiomas. Porque cuando tú crees en el Espíritu de Dios que se manifieste, lo que tú empiezas a sentir, déjalo que fluya. Si tú sientes llorar, llora. Si sientes clamar y decirle, Jesús, te amo, y sientes que de tu interior corren ríos de agua viva y hay algo que te dice, quiero decirle, Dios mío, te amo, grita y dile, Dios mío, te amo. Deja que el Espíritu Santo fluya en esta mañana, en este mediodía, y que el Espíritu Santo se manifieste en este vaso de barro en el nombre de Jesús, como en Pedro. Y que salgas, porque no es tu conocimiento ni tu sabiduría, ni aquello que te dice, ¿qué dirán? Que estoy loco, que estoy gritando, que estoy llorando, que estoy temblando. Déjalo que el Espíritu Santo fluya. El Espíritu Santo, iglesia, está en este lugar. Los que están con los ojos cerrados adorando entienden. Solamente ellos pueden entender. Y es algo que no puedes dejarlo pasar. No podemos dejar pasar, iglesia, esos momentos de intimidad con Dios. Es ahí donde tú recibes. Es donde recibes esa palabra de tu futuro, donde dice, tu condición espiritual será mejor. Donde dice, tu condición física será mejor. Tu condición económica será mejor. Porque en mí has confiado. Es ahí donde tú recibes. Es ahí donde tú recibes. Es ahí donde el Señor te revela cosas de tu pasado que tienes que abandonar para que tu condición futura sea mejor. Es ahí donde tú empiezas a sentir, siento que me estoy sanando. Cree solamente que te estás sanando, porque Dios te está dando. Si Dios te revela nombre de persona, de alguna persona que está recibiendo sanidad, empieza a declarar la sanidad de esa persona y orar creyendo. Porque cuando tú estás declarando, tú estás confesando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es fe, estás confesando lo que es fe. Déjalo que el Espíritu Santo fluya en este lugar. Con esto concluimos adorándole a Dios nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor.
Y te pedimos, Padre, la palabra dice que anhelemos los dones de tu Espíritu. Que anhelemos, Señor. Padre, yo anhelo los dones de tu Espíritu. Y yo sé que aquí hay gente que tiene dones de tu Espíritu, y aún unos que no se han activado, otros que se han dormido, Señor. Pero yo te pido que se activen, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga un despertar a tu iglesia, y que tu iglesia sea, Señor, con el mover tuyo, Espíritu Santo. Que la iglesia sea dirigida no por Edward, Señor, sino por ti, Señor. Que hablemos no lo que yo quiera hablar, lo que tú quieres hablar. Que no adoremos lo que nosotros queremos adorar, sino lo que tú quieres adorar. Que nosotros, Señor, seamos dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo, iglesia, mientras adoras. Los ministros de adoración me dicen todos los domingos, ¿de qué vas a predicar? Porque quieren ministrar una adoración según la prédica. Y les dije, del Espíritu Santo. Entonces, si ellos están esperando una visión, un sueño, una revelación para ver qué es lo que Dios quiere que canten, se quedarán sentados y no adoran. Pero porque ellos tienen el Espíritu Santo, cuando ellos me preguntan, yo solamente les digo lo que yo voy a predicar, pero el Espíritu Santo que vive en ellos les revela la canción, la adoración que ellos tienen que adorar. Cuando tú estás en oración, el Espíritu Santo te va a revelar lo que tú tienes que hablar. Pero a veces dicen, no, Señor, yo quiero una confirmación, quiero un sueño y una visión, y vivir por el sueño y por la visión, y no por lo que Dios te habló. Bienaventurados los que no vieron y creyeron en Él, le dijo Dios, Jesucristo mismo, a Tomás, porque somos bendecidos. Te adoramos, Rey de Reyes, en esta tarde ya, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor. Te pedimos que lo que hemos recibido el día de hoy sea puesto en práctica en nuestras casas, en nuestra relación contigo. Y Padre Santo y Espíritu de Dios, muévete como tú deseas. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos y te bendecimos. En el nombre que sobre todo nombre es, y oramos en el nombre de Jesús. Y te damos un aplauso fuerte, Señor. En el nombre de Jesús.